¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Mauricio Macri, no hace falta que lo presente, ¿no? Justo ahora que te estás llevando bien con Cristina, le pasa esto. Digamos que tuve dos conversaciones cordiales, de ahí a decir llevarse bien o tener una relación. Bueno, te elogió públicamente hace unos días, dijo que no coincidía con vos, pero que le parecías una persona que hablaba con la verdad, que decía la verdad. Bueno, dijo algo que es cierto. Nosotros siempre decir lo que pienso, más allá de las consecuencias. Pero bueno, estamos sin micrófono. Ahí estamos. A ver, yo hablaba hace un rato con Nelson y vamos a seguir haciéndolo con otros aspectos técnicos de toda esta historia, pero quiero hablar con vos sobre política. Bueno. ¿Qué le pasa a un país que todavía no define quién va a reemplazar a la presidente en una situación de enfermedad? Porque hace por lo menos 24 horas que estamos en esa situación. Sí, yo tengo que coincidir con muchas de las cosas que escuché hasta ahora, ¿no? Más allá de la preocupación que comparto y todos queremos que se recupere y que vuelva a ejercer la presidencia lo antes posible, me preocupa como ciudadano que no haya habido toda la información, que nos hayan puesto los médicos delante de los periodistas, que le hayan podido preguntar para que todos sepamos dónde estamos. Sobre todo teniendo en cuenta que este no es un gobierno muy normal, que se caracteriza por tener un gabinete, un jefe de gabinete importante, que trabajan en equipo. No, está todo centrado en la presidenta, con lo cual tenemos que saber qué está pasando y yo espero, claramente en términos de la política, que el entorno de la presidenta, bueno, prepare y nos diga cómo se va a conducir estos 30 días. 30 días es mucho tiempo y aparte son 30 días como mínimo, no como máximo, ¿no? Sí, claro, bueno. Ese es el otro tema, que no sabemos si son nada más que 30 días. Así que eso se depende de lo que decía Nelson recién, que en realidad en 30 días estaría en condiciones no podría volver a laburar, digamos, claro. Todos esperamos que sean nada más que 30 días, pero con la poca información que tenemos y las primeras opiniones que hemos escuchado, no te dicen con certidumbre. Con lo cual acá espero que haya una gran responsabilidad institucional por parte del gobierno, lo mismo que el Partido Justicialista. Todos ellos tienen que realmente marcar un camino y ver qué es lo que va a pasar. O sea, tienen que realmente acudir al Congreso y pedir una licencia y marcar un estado de situación. O sea, es que cuando los políticos argentinos, todos, hablan de vudú, en general lo hacen con una cosa medio vergonzante, como que tratan de evitar hablar mucho de vudú. Yo me puedo imaginar por qué los periodistas podemos tomar esa conducta, pero en el caso de los políticos a veces es más complejo imaginárselo. Ahora, hubo una discusión cuando operaron de amígdalas a la presidente y vudú la reemplazó. ¿Te acordás que en aquel momento hubo un montón de artículos? Es más, hasta que Cristina le hizo una broma diciendo guarda con lo que firmás o una cosa así. Y de hecho quien ejerció el poder en ese momento fue Zanini, no fue vudú. Y ahora este rum vuelve a aparecer. ¿Vudú es quien tiene que reemplazar a Cristina? Bueno, eso es lo que dice la Constitución. El tema es que obviamente a raíz de todo lo que sucedió no tiene gran autoridad moral frente a la ciudadanía vudú, con lo cual eso genera un problema adicional, ¿no? Pero insisto, o sea, esto es un mes, esto es más, o sea, no sabemos. O sea, la primera incertidumbre es no saber, no tener toda la información. La segunda es, bueno, cómo se van a conducir. Porque, bueno, finalmente, insisto, acá el problema de fondo, que esperemos que sea la última vez que le pase a la Argentina, que en el 2015 realmente tengamos equipo de gobierno, tengamos, digamos, autoridades equilibradas y no todo concentrado en una persona. O sea, nosotros en Argentina tiene que salir un aprendizaje, tiene que ser que no necesitamos magos ni líderes mesiánicos, necesitamos un conductor que arme un equipo y que todo ese equipo tenga credibilidad y que se conduzca en el día a día interactuando con la comunidad, explicando cada cosa que hace, ¿no? Que haga un reportaje el presidente cada X años, sí, sea una hazaña. A ver, más allá de lo personal, que obviamente es un problema personal, esto no tendría que ser un problema para la Argentina.
uno tendría que poder tener un reemplazante y seguir. Bueno, tampoco exageremos. O sea, claramente, si en Estados Unidos Obama tiene un problema, es un problema para Estados Unidos. Me parece que no todas las personas son iguales y los vicepresidentes no son exactamente iguales y muchas veces tienen que ver con alianzas o acuerdos dentro de los partidos para que ganar pueden una ser elección. precarios y que pueden... Y después por ahí no conviven de la misma manera. Pero bueno, en este caso, la elección del vicepresidente fue una elección exclusiva de la presidenta. Sí, sí, claro. Con lo cual debería haber una coherencia mayor. Ella no es que decidió poner a alguien que le sugirió el Partido Justicialista, puso a alguien que le cabía a ella. Entonces debería haber una coherencia y él debería poder continuar estos 30 días o lo que duren, manteniendo alguna coherencia. Espero atacando a los problemas centrales que estamos esperando los argentinos que se resuelvan, que son la inflación y la inseguridad, ¿no? Que son las dos. ¿Pensás que algo de esto puede afectar o favorecer electoralmente al gobierno? No sé, hay expertos que van a opinar mejor, ¿no? Esa parte no. Yo creo que lo que puede dar el gobierno kirchnerista ya está claro. Para mí, 10 años es mucho tiempo. Con lo cual creo que quedó claro para todo el mundo cuáles son los límites, virtudes y defectos, y cada uno juzgará, y creo que eso se está juzgando en las elecciones, y no creo que vaya a ser muy distinto el resultado de las PASO lo que vamos a ver el 27 de octubre. Gracias, Mauricio, por haber estado acá. Muchas gracias a vos. Está en un móvil en Mendoza Julio Cobos, con quien vamos a hablar en un rato, porque una de las cosas que nos preguntábamos con respecto a toda la discusión vudú y demás era: ¿qué pasa cuando elegimos un vicepresidente? ¿En realidad se elige vicepresidentes pensando que en algún momento van a ejercer el poder? ¿O son solo figuras decorativas y en estos momentos, cuando la cosa se pone en serio, todo estalla y bueno, se va cambiando el punto de vista? Creo que estamos en comunicación con Cobos. ¿Qué tal, Julio? Jorge Lanata le habla. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está viendo todo este tema de la enfermedad de la Presidenta y, bueno, estas noticias de las últimas horas? Bueno, primero nos sorprendió, obviamente, porque nadie esperaba esta situación. Ahora lo que tiene que hacer el gobierno es dar más certeza, no solo del estado de salud de la Presidenta, sino también cómo se va a ejercer esta transición por un mes o quizás tal vez por más. No sabemos si la señora Presidenta, además del reposo, tiene prohibido la toma de decisiones, con lo cual implicaría una delegación, lisa y llanamente, en la función del vicepresidente de la Nación. A lo mejor no es tan extremo el reposo, y esto va a permitir de alguna manera dirigir o instruir al vicepresidente en forma diaria o periódica, quizás en forma similar como cuando ocurrió con la operación de tiroides. Desde el punto de vista de procedimiento, de formal, ¿qué es lo que tendría que pasar ahora? ¿El gobierno tendría que decidir si la Presidenta se toma o no licencia y en ese caso designar al sucesor? Claro, en realidad el sucesor está escrito en el artículo 88 de la Constitución, y que prevé que en caso de enfermedad asume el señor vicepresidente de la Nación. Lo que no sabemos si lo define como un caso de enfermedad o reposo. De esta manera tendría que precisarse más, a ver si la asunción es plena del vicepresidente por el tiempo en que dure la licencia por enfermedad. Usted viene de protagonizar una elección realmente increíble a su favor, muy buena, y en la provincia, en la provincia de Mendoza, el kirchnerismo no anduvo muy bien. ¿Cómo evalúa usted que esto va a impactar en las filas K, pensando en la elección de octubre? Bueno, acá... Sí, yo creo que acá no va a tener ningún impacto. No fue la figura de la Presidenta central en la elección del 11 de agosto en las primarias. Creo que en el único distrito donde puede impactar es en la provincia de Buenos Aires, donde sí pusieron toda la carne en el asador, donde la Presidenta, el gobernador de la provincia participaron, y creo que esta era los ejes de campaña, su presencia en territorio bonaerense, habida cuenta del caudal electoral, y porque por ahí también se define la sucesión del Frente para la Victoria o del Partido Justicialista.
Así que yo creo que lo que habrá que replantear seguramente es la estrategia de campaña en la provincia de Buenos Aires, pero no veo ningún cambio, por lo menos acá en Mendoza, y no lo veo, también no lo avisoro en ningún punto del país. Yo veía alrededor de toda esta discusión con respecto al tema de si tenía o no que ser vudú quien lo reemplazara, que en efecto es lo que la Constitución dice, que nunca hay demasiado acuerdo respecto al rol de los vicepresidentes. Bueno, usted fue testigo de uno de esos casos. Elegimos a veces con demasiada liviandad las fórmulas y esto nos está haciendo dar cuenta de eso. Sí, la verdad que el rol del vicepresidente es secundario, se lo valora cuando por ahí se lo necesita, como es en este caso, ¿no? Y la figura del vicepresidente tiene que ser importante en el sentido de que tiene que estar preparado para asumir la conducción y por lo tanto preparado en sus antecedentes, en sus funciones anteriores, en su capacidad para conducir el país. Pasa que la forma en que se ha conducido el gobierno, tanto de la señora presidenta como también del expresidente Néstor Kirchner, son gobiernos muy personalistas. No hay reunión de gabinete, no participa el vicepresidente de la toma de decisiones importantes, sino esto no sería tan dramático en momentos de evaluar este reemplazo, porque estaría al tanto de todas las decisiones que junto con el jefe de gabinete podríamos sortear estos 30 días las institucionalidades del vicepresidente en forma tranquila, normal, sin sobresalto. Pero bueno, esta es la característica de un gobierno que así se ha dirigido, así ha gobernado. Así que habrá que estar muy atento cuál es el grado, digamos, de reposo o de licencia que definitivamente se tome para ver cuánto poder delega el vicepresidente y obviamente trabajando en conjunto tanto con el jefe de gabinete como sus ministros. Gracias, Julio, por la comunicación. Julio Cobos, ex vicepresidente de Argentina, estaba en un móvil en directo en Mendoza. Te contábamos que el gobierno tendría que haber contado todo esto ese día, el 12 de agosto, ponele el 13. Pero hay un compromiso claro con la opinión pública de contar qué pasa cuando un presidente se enferma, porque ya dejó de ser un problema de la enfermedad de una persona para ser un problema que afecta a todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es el estándar en el mundo para comunicar sobre la salud de un presidente? ¿Hay un protocolo que se aplica en la mayoría de los países? ¿Es normal que un comunicado sea tan impreciso como el que dio a conocer el gobierno? Está acá Jorge Giacobbe, que es especialista en comunicación política. ¿Qué tal, Giacobbe? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Jorge? ¿Sabemos manejarnos con estas cosas? Los argentinos, ya no los K. ¿En general los argentinos o los K dentro de los argentinos? No, yo creo que en la Argentina se ha mentido mucho y se sigue mintiendo mucho. Este es uno de los gobiernos que más ha mentido respecto de sus momentos de debilidades. Aunque la mentira es una regla en la Argentina, suelo decir que los gobiernos de todo el mundo tienen solo dos herramientas, que son gobernar y mentir. Cuando se gobierna mucho se miente poco, cuando se gobierna poco se miente mucho. Este es un gobierno que ha mentido muchísimo, pero digamos, si quisiéramos ver cuáles son nuestros antecedentes más inmediatos, podríamos hablar de Malvinas. Sí, claro. O podríamos hablar de los desaparecidos. O podríamos hablar de Tato en la censura cinematográfica. Es decir, alguien se arroga el derecho de determinar qué es lo que el otro está en condiciones de saber o no en función de querer protegerlo y de poder controlar también el poder. Bueno, perdón, le doy un ejemplo que nunca se caracteriza como censura, pero que lo fue. La actitud de Moreno con las consultoras sobre la inflación. No se le puede contar a la gente cuánto es la inflación. Si eso no es censura. Eso es absolutamente censura. De modo que lo grave es esta conformación de alguien, de un iluminado, que cree que el otro no está en condiciones de asimilar la noticia de la cual se trate. Y me parece que este es el problema de este momento también, Jorge, obviamente. Si bien hay una gran discusión aquí sobre la suerte de la presidenta, hay una segunda discusión, quizá mucho más importante, que es la suerte de 40 millones. Claro. De cómo se resuelva esta cuestión, de cómo sea la sucesión, de que la presidenta pueda salir de trance o no, depende la suerte de 40 millones de personas. Y todos nos imaginamos cuál va a ser la suerte de los 40 millones si la presidenta no logra reponerse de esto, ¿no? Ahora, fíjense cómo son las cosas, ¿no? Porque a veces se mezclan los tiempos. Hoy yo pensaba, viendo la polémica con Vudú, recién hoy, estamos pagando el error que fue Vudú. Y que no se pagó en su momento. Porque yo creo que Vudú es culpable. Ahora, supongamos que no, que fuera inocente. En cualquier caso,
aún a favor de vudú, ese error tendría que haberse pagado. O era inocente o era culpable y se terminaba la discusión. Pero quedó en la gente esta cosa de, bueno, hubo una pequeña movida, se fue tal otro, no sé qué, se acomodó todo de vuelta. Y ahora estamos discutiendo, ¿tendría que ser vudú el que la reemplace? Somos un lugar increíble realmente. Yo no creo que la sociedad lo permita. Me parece que va a haber... ¿Usted no cree que la sociedad permita que vudú la reemplace? Sí, estoy diciendo eso. ¿Y de qué manera podría evitarlo? Plaza de Mayo, López Rega, otras situaciones parecidas donde la sociedad no quiso que alguien la representara o estuviera en el poder. Me parece que tenemos por delante un problema muy serio, que es ¿qué pasa si la presidenta no se repone? Por eso es tan importante la verdad y que conozcamos, porque si no todo el mundo va a tomar medida preventiva. Digamos. El desconocimiento lo que va a generar inmediatamente es medida preventiva. Por eso creo que esta novedad además va a intervenir severamente sobre las elecciones. Es imposible. ¿Usted cree que hay un correlato a favor o en contra, pero que lo hay? No le podría decir cuál es, pero estoy absolutamente... No, obvio, es muy rápido para decirlo. Claro, estoy absolutamente seguro que una cosa como esta no puede no intervenir en un proceso de selección de la dirigencia del mañana. Es imposible que no intervenga. Imposible. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Hay manera de saberlo? A mí me gusta mucho esto de una sociedad de pie tratando de saber, preguntando, interrogando, obligando al poder a responder. Ahora, tengo toda la sensación también de que el poder no tiene ninguna intención de responder. De que el poder va a tratar, como lo ha hecho con el INDEC y con tantas otras cosas, de omitir, de disimular, de mentir hasta... ¿Pero cuánto tiempo se puede estirar? Muy poquito, 48, 72 horas. Muy poco. En esta semana... En algún momento se tiene que definir, o sea, hay un acto ahora a las 11, bueno, a las 11 irá vudú. Pero más tarde o mañana o pasado mañana, en algún momento tienen que decir, ok, el que está a cargo es tal. Ni más ni menos. Y ahí me parece que estamos... Y ahí se vea cómo se reacomodan las piezas. Ahí está en problemas la presidenta y estamos en problemas 40 millones. Esperemos que se va a salir bien del problema. Gracias, Jacob. Gracias, no hay contrario. Hablábamos del tema de la...